los antidepresivos. ¿Por qué he seleccionado este tema de los antidepresivos? Los antidepresivos, como hemos escuchado en otros programas, son utilizados como medicamento de elección en la mayoría de los trastornos mentales que cursan con depresión o con las depresiones específicamente. Esto no quiere decir que los antidepresivos sean solamente fármacos utilizados en la depresión. De aquí que en la actualidad se les denomine en algunas ocasiones que el término de antidepresivo está mal utilizado. Precisamente porque si decimos son antidepresivos, pensamos que solamente pueden ser utilizados para la depresión. Y igual, por ejemplo, cuando utilizamos el término de ansiolíticos, quizás pensamos que solamente los medicamentos que tienen propiedades ansiolíticas son utilizados nada más para tratar los trastornos que cursan como síntoma principal con la ansiedad. Entonces, hoy la idea es poder aclarar algunos aspectos relacionados con este tipo de fármacos y sobre todo para que la población pueda tener mayor claridad en la importancia de poder consumir el fármaco como antidepresivo, poderlo tomar una vez que se le prescribe por el profesional adecuado y que cada día se vaya disminuyendo el estigma con relación a la medicación, en este caso con los fármacos que se utilizan para tratar la depresión. Cuando hablamos de este tipo de fármacos que se han utilizado para tratar la depresión, tenemos que remontarnos a los años 50. Se describe que en la primera ocasión, o en las primeras ocasiones que se intentó pensar en fármacos que ayudaran a mejorar el estado de ánimo, este estado de ánimo que cursa con tristeza, deseos de llorar, llanto ocasional o frecuente, pérdida de la motivación por las actividades que antes resultaban placenteras, hago las cosas porque sé que tengo que hacerlas pero no porque tengo deseos, que cursaba también con dificultades para dormir, existía sentimientos de vacío, de soledad, de desesperanza. Se remonta a los años 50 en un pabellón donde estaban pacientes con tuberculosis y los fármacos que se utilizaban en aquel tiempo, que era la isoniazida y la iproniazida, eran fármacos que los médicos, los profesionales que comenzaron a tratar los pacientes con tuberculosis se daban cuenta que no solo mejoraba la enfermedad, sino que mejoraba también el estado de ánimo. A partir de aquí se comienzan a realizar estudios y en la medida que fueron avanzando los años se percataron que estos fármacos mejoraban los estados de tristeza y los síntomas anteriormente descritos y se continúa toda una investigación a nivel internacional con respecto a todos los fármacos que pudieran mejorar cada día más estos síntomas que son síntomas que discapacitan a las personas. A partir de aquí surgen entonces los llamados antidepresivos y de estos ya actualmente existe una amplia gama de medicamentos con los cuales se puede trabajar. Estamos hablando de antidepresivos tricíclicos, estamos hablando de antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, inhibidores selectivos de la monoaminoxidasa, inhibidores selectivos de la recaptación de noradrenalina y adrenalina, pero el enfoque de hoy no es precisamente profundizar en esto. ¿Por qué? Porque tenemos que tratar de brindar una información a la población que pueda ser entendible y comprensible. Doctor, esto de utilizar antidepresivo, cuando usted nombra esta palabra o la menciona, hay mucha gente que se sorprende, ¿no? Y que realmente piensa que o perdió la razón o tiene problemas muy graves y el médico recomienda lo que tiene que hacer y lo que debe de tomar. Así es, Fabricio. Yo ahorita estaba precisamente brindando esta introducción porque es importante que la población conozca que los fármacos no han sido diseñados para dañar a las personas. Los fármacos han sido diseñados para mejorar las enfermedades que requieran este tipo de utilización y que existen años de profundización, de trabajo científico para poder lograr esto. Cuando hablamos de antidepresivos, Fabricio, igual que otros fármacos, es una realidad que hay muchas personas que se atemorizan, piensan que estos fármacos son para personas que han perdido la razón, que tienen una pérdida del contacto con la realidad, pero no es así. Muchos de nosotros en muchas ocasiones de la vida podemos sentirnos con toda esta sintomatología anteriormente descrita, sobre todo cuando estamos expuestos a vivencias que consideramos abrumadoras y que consideramos muchas veces catastróficas y que es muy difícil que no desarrollemos estos síntomas. Cuando comienzan a aparecer estos síntomas a partir de esta exposición a estos eventos, se comienza a producir una alteración en la bioquímica
interna de todas las personas. Y esta alteración precisamente se trata de alteraciones en procesos químicos que tenemos nosotros internamente. ¿Por qué? Porque tenemos una biología, tenemos órganos, tenemos receptores. Entonces, de aquí que cada antidepresivo que se ha elaborado es precisamente para corregirlo. ¿Qué sucede? A veces la utilización de estos antidepresivos puede generar preocupación para las personas por los efectos adversos, por posibles interacciones medicamentosas, pero es importante poder aclarar a la población que todo lo que viene escrito en los prospectos no quiere decir que va a suceder en las personas que lo puedan tomar. ¿Por qué? Porque los prospectos lo único que nos están diciendo son probabilidades de eventos que si aparecen, sepamos que si estamos tomando alguno de estos medicamentos debemos consultar al médico. ¿Qué sucede? Allá iba la inquietud, doctor. Sí. O sea, automedicarse es lo malo. Claro, eso es lo malo. O sea, no es que son malos los antidepresivos. El médico manda y recomienda, pero si alguien le dice, tómate esto, ahí está lo malo. Así es. Lo malo es precisamente la automedicación. Llega un momento que cuando ya la población comienza a adquirir una cultura de los fármacos y comienza, por lo menos de persona a persona, se comienzan a transmitir las experiencias de los buenos resultados o los malos resultados que han tenido determinados medicamentos, entonces en muchas ocasiones no esperan a los profesionales para poder tomarlos. Empiezan a comprarlos por sus propias cuentas, otros se los regalan unos a otros. Sin embargo, a la hora de tener quizás experiencias negativas, entonces consideran que es el fármaco. No, el problema es que los fármacos, cuando uno los va a prescribir, el médico tiene que llegar a identificar, por ejemplo, qué enfermedades de base tiene la persona, porque no es lo mismo un antidepresivo en un paciente con diabetes, con hipertensión, con antecedentes de intentos autolíticos anteriores o que tenga cualquier otro tipo de enfermedad o que esté utilizando otro tipo de fármacos a un paciente que no utiliza nunca ningún tipo de fármaco, que es la primera vez que hace un cuadro depresivo, aunque sea un cuadro depresivo que sea moderado o grave. Y esto es importante. Nosotros los psiquiatras y los profesionales que estamos entrenados para poder prescribir esta medicación, tenemos que saber precisamente a qué tipo, por ejemplo, de enfermedades se puede prescribir la medicación. Eso no lo sabe nadie que no haya estudiado la medicina y que no haya estudiado psiquiatría o que esté verticalizado precisamente en el área de la salud mental. Somos nosotros los que hemos dedicado tiempo de estudio. Entonces, por ejemplo, en el caso de la utilización de antidepresivos, en este caso para la depresión, lo primero es que nunca a una depresión leve se le debe prescribir un psicofármaco con propiedades antidepresivas. Siempre el psicofármaco se debe prescribir con la depresión a partir de moderado o grave, sobre todo aquella que tiene riesgo autolítico, y siempre tiene que ir combinado a este tratamiento farmacológico con un tratamiento psicoterapéutico. Además de eso, la única utilización que tienen los fármacos que hoy se le denominan antidepresivos no es solamente la depresión, pueden ser utilizados como medicamentos de primera línea en los trastornos de ansiedad, los trastornos de ansiedad generalizada, los trastornos de pánico, los trastornos, por ejemplo, obsesivos compulsivos. ¿Por qué? Porque en el caso de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, son fármacos que actúan específicamente aumentando los niveles de serotonina en sangre, y está demostrado que cuando los niveles de serotonina disminuyen por debajo de los valores considerados como normales, entonces ayudan a disminuir las ideas obsesivas, las ideas los pensamientos automáticos, mejoran también muchos síntomas de los estados de ánimo que nos discapacitan, pero al mismo tiempo también tienen efectos ansiolíticos por el mecanismo de acción que tienen algunos fármacos, sobre todo en los receptores en los que actúan. También son utilizados este tipo de fármacos en algunas enfermedades que no son solamente psicológicas. Se utilizan, por ejemplo, en enfermedades que tienen un origen osteomioarticular o que tienen alguna sintomatología, por ejemplo, a partir de enfermedades autoinmunes. Aquí tenemos, por ejemplo, la fibromialgia. Se utiliza, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina para las cefaleas vasculares. Son utilizados también los antidepresivos en las enuresis infantiles, sobre todo aquellas enuresis infantiles, que es la micción involuntaria de orina en la noche o diurna, pero donde ya se han descartado las causas orgánicas por las cuales pudiera aparecer una sintomatología
como esta también son utilizados y con muy buenos resultados. Sin embargo, para poderlo utilizar también tiene que ser prescrito por un profesional capacitado y que en este caso, además de la capacitación, porque lo haya estudiado, tenga la experiencia, que es algo muy importante. Doctor, el médico establece qué tiempo va a tomar, unos que son temporales, otros son a largo plazo y otros deben de tomar toda su vida. Sí, generalmente los fármacos antidepresivos no existe necesidad de tomarlos para toda la vida, generalmente. ¿Por qué digo generalmente? Porque pueden ser que existan trastornos psiquiátricos graves que ya son crónicos, donde lo que predomina es la depresión y quizás haya que mantener por lo menos dosis de mantenimiento para siempre, pero no son la generalidad de los desórdenes mentales. También es importante, Fabricio, para citar algunos ejemplos, que las personas que toman antidepresivos, si en algún momento van a tomar por un largo tiempo medicamentos, por ejemplo, con propiedades analgésicas como el fentanilo, como la oxicodona, que son medicamentos que de alguna manera pueden generar síntomas gastrointestinales, deben siempre utilizar algún protector gástrico, por ejemplo. Pero de esto es importante que lo pueda conocer la población para que pueda comprender la complejidad de por qué es importante cuando se va a tomar algún fármaco, en este caso los antidepresivos, deban ir al profesional especializado en el área. También es importante, por ejemplo, poder comprender que hay fármacos, por ejemplo, como aquellos que intervienen como antiinflamatorios que pueden aumentar, en este caso, el riesgo de los efectos serotoninérgicos. Serotoninérgico, ¿por qué? Porque en este caso los antidepresivos que tienen acción en los receptores serotoninérgicos, existen otros fármacos que pueden potenciar estos efectos. Y una vez que se potencian, estos efectos pueden generar un síndrome que se llama síndrome serotoninérgico, que es un síndrome que puede cursar, por ejemplo, con desorientación, con fatiga, con insomnio, con sudoración, taquicardia. Entonces, este síndrome, para poder tratarlo, tiene que ser tratado también por un especialista. Que no, esto es infrecuente, no es que se da siempre, es muy infrecuente, pero pudiera pasar. Entonces, si esto sucede, tenemos que estar en manos de personas que nos puedan ayudar, pero con un conocimiento consolidado, un conocimiento sólido para podernos ayudar. ¿Qué efectos negativos hay la prolongada utilización de estos antidepresivos? De los efectos negativos más frecuentes, primero les voy a comentar, Fabricio, de los que pueden aparecer en los primeros días. Una vez que aparecen, que si no aparecen en los primeros días, es raro que después aparezcan. Por ejemplo, los más frecuentes en los primeros días pudiera ser algunos efectos gastrointestinales, como algunas náuseas. Pudiera aparecer alguna alteración en las características de la deposición de las heces fecales. Por ejemplo, pudiera aparecer algún poquito de cefalea o algún poquito de mareo. En la experiencia clínica, casi nadie padece ninguna de estas sintomatologías. Por eso es que muchos pacientes, una vez que lo empiezan a tomar, se percatan que realmente lo pueden utilizar. ¿Qué es lo que se recomienda? Comenzar siempre por dosis bajas en dependencia de la sintomatología del paciente. Es importante señalar que los fármacos antidepresivos no se pueden utilizar pensando que nos vamos a recuperar y que vamos a estar bien en pocos días. ¿Por qué? Porque por el mecanismo de acción de la mayoría de los fármacos antidepresivos, la literatura describe que su efecto óptimo lo comienzan a hacer a partir de los 14 o 21 días e incluso hasta 8 semanas. Es decir, que si nosotros empezamos a tomar un fármaco antidepresivo y a los 7 días o 10 días vemos que todavía no obtenemos los resultados esperados, no podemos suspender la medicación, porque eso es otra de las características que a veces tienen los pacientes. Los pacientes tienen la tendencia a suspender la medicación sin la orientación del profesional y después quieren recuperarse de manera adecuada. No, hay que mantener la constancia en la toma del antidepresivo para poder lograr los efectos deseados. En este aspecto, ¿cuándo y hasta cuándo y cómo debe utilizar estos antidepresivos? La palabra la tiene el profesional de la salud. Así es. De hecho, cuando se establece, por ejemplo, en este caso, un trastorno depresivo moderado o un trastorno depresivo grave, el tratamiento con antidepresivo mínimo debe ser por un año. ¿Por qué debe ser por un año? Porque se evita el riesgo de recaídas.
Durante un año no solamente se trabaja con la medicación, se trabaja también con el tratamiento psicoterapéutico. Ya hemos dicho en otros programas las problemáticas que tiene la depresión, y dentro de las problemáticas que tiene es que muchas veces son enfermedades que se estructuran por años, y una vez que están establecidas por años no podemos pretender que en un mes muchas veces las depresiones mejoren. Entonces es muy importante tratar por todos los medios de que los medicamentos antidepresivos, en este caso del que estamos hablando, sea prescrito por un profesional, y un profesional que pueda realmente brindar la atención y la ayuda necesaria en este caso. Dentro de los antidepresivos que más se utilizan actualmente son los antidepresivos que han surgido en esta última generación. Estamos hablando de antidepresivos que en este caso tienen muchos menos efectos adversos que los antidepresivos del inicio, como fueran los antidepresivos tricíclicos, y por eso es que se utilizan con más tranquilidad, con mayor margen de seguridad, y es importante poder tener esto en cuenta a la hora de poder ¿Qué decirle a los familiares que ven que su familiar tiene, o su hijo, su familiar en sí, tiene algunos rasgos de esto de depresivo? ¿Qué decirle? Si tienen algún familiar con alguna de las características clínicas que hemos estado enumerando acá, es importante que nos acerquemos a un profesional de la salud mental. En este caso, un profesional de la salud mental como un psicólogo clínico, un psiquiatra, somos los profesionales que estamos capacitados para poder tratar esta sintomatología y poder brindar una atención de manera integral. Sí, que nunca tomen medicación de manera autodidacta, que no la tomen, que no se automediquen. ¿Por qué? Porque si existe algún efecto adverso o existe algún tipo de interacción medicamentosa, lo que puede hacer es complejizar todo lo que puede ocurrir, y nosotros somos los que estamos preparados para esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro centro está ubicado en Las Palmas, es el Centro de Atención Integral en Salud Mental Chalón, y se encuentra en la calle Nelson Ortiz 101 entre Barbizotti y Avenida del Pacífico, en el sector Las Palmas. Ahí estamos gustosos de poder atenderles. Nos pueden contactar a los números 0994-2087-57 o 0985-5407-64.